¿Qué es lo que define el mañana de la neurología? En Alade Podcast no solo hacemos preguntas, conectamos con las mentes que están dando las respuestas. Desde el laboratorio hasta la academia, exploramos la epilepsia a través de los líderes que mueven a Latinoamérica. Rompemos el silencio, elevamos la ciencia. Esto es Alade Podcast. Hola a todos, muchas gracias por estar acá, por seguirnos, por comentarnos cómo ha pasado en las últimas semanas en este nuevo espacio de Hablemos de EEG. Vamos a abordar el tema de las epilepsias generalizadas o descargas generalizadas desde el punto de vista neurofisiológico, como lo hemos venido abordando en capítulos anteriores. El día de hoy nos acompaña un excelso equipo de colegas mexicanos encabezado por la doctora Iris Martínez y sus alumnas, la doctora Nadia Acevedo y la doctora Lilia Gómez. Así que muchas gracias por estar acá, por este espacio, por apoyar a la educación en epilepsia, como lo hemos querido hacer en esta iniciativa. Entonces, muy bienvenidas, doctoras. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, no se diga más. Bueno, pues a propósito de esto, en el contexto de esta grabación, valga decirlo, Colombia ha tenido una situación, un fenómeno natural que la ha golpeado recientemente, así que la solidaridad con todas las personas que han sufrido por esta terrible situación. Yo creo que lo expresamos desde Iván Gaona como colombiano y pues estamos hablando detrás de cámaras un poco de toda esta difícil situación con nuestros colegas mexicanos que sabemos que también han vivido situaciones tan difíciles como estas. Así que pues ese es ese momento de conmemorar esto y pues igual tenemos que seguir aprendiendo en pro de nuestros pacientes, que creo que eso es lo que nos une en estos espacios. Así que nuevamente bienvenidos a la de podcast y hablemos de electroencefalografía. Muchas gracias. Vamos a comenzar mostrando unos casos como siempre lo hacemos en medio de nuestro ejercicio. Me dicen si están viendo mi pantalla bien, por favor. Ahora. Ahí se ve. Sí, bueno, perdón, antes de eso quisiera que cada una de las doctoras, todos, yo sé que muchos conocemos a la doctora Iris, pero a las otras doctoras no, para que de pronto cuenten un poquito quiénes son y nos compartan un poco brevemente de su historia antes de que entremos en materia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy la doctora Nadia Acevedo, yo soy neuróloga y actualmente me encuentro haciendo el Fellow de Epilepsia en el Instituto Nacional de Neurología. La maestra Iris es mi maestra. Y hola, buenas tardes, yo soy la doctora Lilia Jimena Gómez. Actualmente soy residente de primer año de neurología en el Instituto Nacional de Neurología y alumna de la maestra Iris desde 2023. Muchas gracias. Y bueno, la doctora Iris Martínez Juárez, igual epileptóloga y neuróloga, y me encuentro en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, en la Ciudad de México, en la clínica de epilepsia. Y nuevamente un gusto compartir con Iván y en esta serie. Y las tres igualmente expresamos nuestra solidaridad y nuestro cariño a Colombia, porque hay muchas cosas que nos hermanan, entre ellos pues estas situaciones, y en este momento también el compartir y el tener este podcast y aprendizaje junto con Iván y con Alade. Muchas gracias. Bueno, ahora sí no se diga más y procedamos a divertirnos con lo que nos gusta, a hablar de estudios eléctricos cerebrales. Así que yo quisiera de repente, no sé, empezamos siempre de chiquito a grande. ¿Qué te parece, Iris, si lo hacemos con esa metodología que ya la hemos hecho en otros espacios, donde la doctora desde su inicio de residencia en neurología, ¿qué opinaría sobre este estudio eléctrico cerebral? Quiero que nos hable un poco claro, de los elementos de juicio que tenga para poder opinar al respecto. Doctora, adelante. Sí, pues estamos viendo un electroencefalograma, me parece en doble banana.
Y de los grafoelementos que puedo ver, pues realmente están casi en todos los electrodos, y veo grafoelementos de polipunta y onda lenta. Perfecto, perfecto. ¿Qué opinas, Iris? No sé si ustedes tienen alguna metodología para empezar abordando el estudio eléctrico cerebral. De pronto me gustaría que cada fellow, pues probablemente la tenga. No sé si ustedes cómo hacen para abordar o cuáles son los primeros pasos que tú crees que deberíamos considerar para abordar una página o una época de estudio eléctrico cerebral. Sí, pues primero tendríamos que ver el montaje, o sea, ver también los filtros, como se comentaban de los primeros podcasts. Vemos cómo está adquirido el estudio, los filtros, la sensibilidad, la presencia o no de notch. También podemos observar el tiempo, algunas veces podemos ver la hora en que se realizó el estudio. Aquí, como comentaba la doctora, es un montaje que llamamos doble banana. Estamos viendo este trazo. También empezamos por el ritmo predominante. Si estamos en vigilia o en sueño, también es importante buscar en este trazo, ver los canales. Bueno, tenemos ahí un canal del EKG que no se ve también muy claramente. Ya una vez que estamos viendo los montajes, pues comenzamos a hablar de simetrías, de sincronías, de patrones inicialmente normales que describimos en el estudio. Les digo, primero vimos si era vigilia y sueño y posteriormente describimos los patrones anormales. Entonces, como decía bien la doctora, pues es un electro que está en doble banana. Me gustaría si la doctora Acevedo nos pudiera identificar si el paciente se encuentra despierto, si se encuentra dormido dentro de estos patrones normales. Adelante, doctora. Sí, gracias, doctora Iris. Sí, bueno, entonces, como ya venía comentando la doctora, pues lo principal en este caso para poder identificar esto de que si está despierto, dormido, sería poder ver el ritmo dominante posterior y si se integra un gradiente antero-posterior. En este caso, probablemente debido a los filtros vemos una actividad algo aplanada, pero alcanzamos a contar un poquito en los últimos segundos porque los primeros están sustituidos por la actividad o los grafoelementos que ya nos comentó la doctora Jimena. Entonces, vemos un ritmo posterior lento de aproximadamente 4 Hz, no integra un gradiente antero-posterior, es simétrico y sincrónico. Sin embargo, esto me hace pensar que el paciente se encuentra en sueño. Perfecto. Aquí podríamos decir en qué etapa de sueño se encuentra. Bueno, para decir la etapa del sueño, podremos ver algunos grafoelementos típicos como las ondas del vértex, los usos de sueño, o los complejos K. Tal vez aquí en el segundo 3 pudiéramos decir, sobre todo en estos que son las regiones centrales, que vemos algo que pudiera ser un uso de sueño, entonces tal vez pudiera ser un no more N2. Perfecto, no, a mí me llama mucho la atención porque yo soy de los que dice que la metodología es extremadamente importante en electroencefalografía, así que siempre tomar, como también lo dijo Iris y la doctora Acevedo, esto desde el punto de la metodología, de qué filtros tenemos, como lo dijo la doctora Acevedo, de qué montaje estamos utilizando, bipolar, anteroposterior, como muchos lo llamamos doble banana, y empezar a buscar que creo que eso llama la atención, a ver, como lo dijo Iris, elementos de sueño y vigilia. ¿Cómo les parece eso? Me parece que es un poco retador decirlo, pero estoy de acuerdo con la doctora que en ese tercer segundo tal vez probablemente hubiesen unos usos de sueño. Ahí estamos cogiendo insinuación. Exacto, pero estoy de acuerdo. No sé si Iris también está de acuerdo con lo que dijo la doctora Acevedo. Sí, de acuerdo, no es tan claro, por ejemplo, ver ondas del vértex, al menos en esta época, pero sí me parecería que pudieran ser usos justamente en ese tercer segundo, que puedan ser usos de sueño.
llama la atención pues justamente posterior a estos paroxismos, ya en los últimos segundos que se ve solamente esta actividad lenta, más simétrica, igualmente sincrónica, que pudiera referirse a una etapa 1 a lo mejor, o ya 2 de sueño si caracterizamos estos usos, que es importante en estas epilepsias generalizadas que se ven facilitadas justamente esta actividad por el despertar o por la falta de sueño, ¿no? Entonces, y justamente, bueno, este electro es a la 1:30, no sé si es 1:30 de la mañana o de la tarde, que también es importante cuando solicitamos electros en epilepsias generalizadas, hacerlo preferentemente en las primeras horas del día, o si hacemos registros prolongados, hacerlos toda la noche y el despertar, porque podríamos de pronto en algunos momentos en el día ver registros normales en estos pacientes y que, bueno, no significa que no tengan epilepsia. Perfecto, perfecto, muy interesante. La otra cosa que nos puede falsear aquí es la sensibilidad, ¿no? Está en 50 microvoltios por milímetro. No sé si la doctora Nadia quiere de pronto hablar un poco de esto. Sí, bueno, los filtros dentro del electroencefalograma nos van a ayudar, pues a ver con mayor claridad ciertos elementos del electroencefalograma y también a quitar algunos elementos que no queremos ver, ¿no? Como tal vez lo muscular o mucho movimiento. Y en este caso, pues la sensibilidad nos va a ayudar a, digamos, de forma burda al momento de estar viendo el electroencefalograma, nos permite ver la actividad un poquito más de mayor amplitud de la que solemos verla o de menor amplitud. Esto en ocasiones lo utilizamos en particular cuando tal vez nuestra actividad es demasiado grande o al contrario es muy pequeña y estamos buscando pues ver de mejor manera ciertos o caracterizar ciertos elementos en específico para poder definir bien lo que estamos o lo que queremos ver, ¿no? Perfecto, totalmente de acuerdo. La doctora Lili, ¿algún comentario respecto a lo que dijo la doctora Acevedo? ¿Sí nos escucha, doctora? Bueno, creo que se nos fue un momento. Pero bueno, pues yo creo que aquí tenemos que, bueno, estamos, como dice Iris, hablando un poco del contexto, todavía no nos hemos dirigido a la actividad, si bien es cierto que hay algunos puntos que pueden falsearnos o pueden disminuirnos ese hecho de ver el contexto, de ver el ritmo de base que no se alcanza a ver con claridad dada probablemente la sensibilidad. Tenemos una actividad que sobresale de todo esto que estamos viendo, que es la más notable, que es la que estoy señalando entre el segundo 3100 y 3101, que es el que estoy señalando a continuación. Entonces, para entrar en materia, doctora Acevedo, no sé si quiera mencionar mencionar el tema de lo que está viendo para ver cómo le gustaría describirlo de inicio desde el punto de vista morfológico. Sí, claro, doctor, gracias. Bueno, de hecho, Jimena ya nos daba al principio un adelanto acerca de esto. Yo concuerdo con lo que ella mencionaba. Vemos una actividad característica, bueno, de inicio, pues que inicia principalmente de forma generalizada, o más bien toda la actividad la vemos de un inicio bastante similar. Y esta actividad se caracteriza por polipunta, onda lenta, de inicio, de aproximadamente 2 Hz. Y posteriormente ya vemos más bien punta onda lenta, pero sí lo que predomina es polipunta onda lenta, me parece. Perfecto. Yo estoy subrayándolas acá, estoy subrayando las ondas lentas en rojo. Voy a ponerle a las polipuntas, a ver, esta se me fue mal, pero lo voy a colocar un color diferente. No sé si Iris quieres hacer algún comentario adicional respecto a eso.
Sí, me gustaría si la doctora Jimena nos pudieras indicar, tú llega este paciente, lo estás viendo en la Excelente. consulta, ves esta primera época y te llama la atención este patrón. ¿Qué otra maniobra tú podrías hacer para corroborar cómo se ve esta actividad? Pues justo pues ir modificando los filtros y los montajes, para pues ver de una manera mejor la actividad generalizada. Muy bien, ¿qué montaje te gustaría ver? Un referencial. Muy bien. En estos epilepsias, ¿verdad? Sabemos que el podcast es de epilepsias generalizadas. ¿Dónde verías el predominio de la actividad? Que también lo vemos justamente en esta época, donde predomina la actividad epileptiforme. Pues la literatura menciona que aproximadamente el 94% de las epilepsias generalizadas predominan en región frontal o frontocentral. Muy bien. ¿Y esto tú tienes como una razón, hay alguna explicación de este predominio de esta actividad en esas regiones? Eso sí, no les sabré responder. Aunque esa es pregunta de Felo, ¿verdad? Adelante, doctora Acevedo. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, esto lo relacionan principalmente fisiopatológicamente a la gran relación que tienen los tractos tálamo-corticales, que el tálamo precisamente es uno de los principales responsables, o que hasta el momento se le ha dado la responsabilidad de estas crisis a veces de inicio generalizado. Entonces, esa gran proyección que tienen hacia las regiones frontales, el tálamo, es lo que se piensa que da ese predominio o ese mayor impacto a nivel frontal. Perfecto. Muy bien. Esa pregunta que hizo Iris, que me parece tan interesante, que le hizo a la doctora Jimena. Doctora Jimena, ¿qué facilitaría la aparición estamos viéndolo desde el punto de vista paciente? ¿Cómo harías para que a este paciente se le facilitara la aparición de este tipo de actividad? Pues existen ciertas maniobras, como para justo, se llaman como factores provocadores o métodos de acción de las crisis, que pues incluyen, en epilepsias generalizadas como la privación del ciclo sueño-vigilia, hiperventilación, estimulación lumínica y gatillos de reflejo. Estimulación fono, ¿qué es? No te entendí bien esa parte, que se entrecortó un poco. Estimulación lumínica y Lumínica. gatillos reflejo. Perfecto, perfecto. Bueno, interesantísimo. ¿Ustedes usan, Iris, algún otro tipo de maniobra de estimulación? Yo recuerdo que cuando uno hablaba con mis profes, utilizaban algunas estímulos sonoros y algunos otros tipos de estimulación que yo realmente no he visto en la vida real, pues en mi escenario de práctica actual. No sé si ustedes hacen algún otro tipo de estimulación. No, realmente realizamos el estudio estándar de acuerdo a las guías de la Sí. Sociedad Internacional de Neurofisiología, excepto el montaje. Si se fijan, nuestros montajes son más americanos, izquierdo-derecho. Siempre les digo que yo aprendí internacional, derecho-izquierdo, y todavía me cuesta trabajo. Ya tiene muchos años. Siempre lo he visto americano, hemisferio izquierdo y derecho, pero a veces todavía tengo inversión de cables. Nosotros usamos la apertura y cierre ocular. Sí, apertura y cierre ocular, que pues justamente en estas epilepsias también puede ser facilitadora de esta actividad, justamente, y me gustaría ahorita también, si la doctora Acevedo comenta un poco sobre este abrir y cerrar los ojos o esta maniobra de fijación de la mirada, de esta sensibilidad que pueden dar las epilepsias. Comentará la doctora Jimena, efectivamente el estímulo fótico y el estímulo y la hiperventilación son las maniobras que habitualmente realizamos. También para la audiencia, estas epilepsias recuerden que también pueden ser reflejas a otro tipo de estímulos.
hay pacientes que en actividad cognitiva, pensar, concentrarse, un paciente tenía que jugaba dominó, y yo no sé jugar dominó, pero en el dominó tienen que hacer anotaciones, y entonces él llevaba las anotaciones, entonces sí había crisis en ciertas horas particulares, en ciertos días, y entonces pudo seguir jugando dominó, pero ya no tomaba las notas. Entonces, de pronto, si el paciente nos dice que en la lectura, que a veces puede haber mioclonías periorales o crisis mioclónicas en leer, en pensar, en algunas praxias, jugar ajedrez. Entonces, a veces sí, durante el trazo, nosotros específicamente a cada paciente, o dibujar también. Tenemos pacientes que cuando tienen crisis inducidas por praxias, ahí es durante el registro, a veces solicitamos también que el paciente realice esta actividad que puede facilitar la presencia de actividad epileptiforme o incluso de crisis, ¿no? Siempre recordar que si al paciente le estamos dando el estímulo fótico y empieza a tener ya una respuesta fotoparoxística, entonces ya empieza con crisis, hay que suspender el estímulo, porque tampoco queremos que esa crisis se haga una crisis ya tónico-clónica generalizada, mioclónico-tónica generalizada. Entonces, si alguna maniobra empieza a generar crisis, la lectura, crisis mioclónicas, la hiperventilación, ausencias, hay que suspender la maniobra. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, doctora Acevedo, adelante también que la doctora Iris quería que comentaras también respecto a ese tópico específico. Sí, claro. Bueno, entonces la doctora Iris nos comentaba ya un poquito acerca de estos estímulos específicos o en algunas epilepsias que se desencadenan por ciertas cosas, en epilepsias reflejas. Entonces, en particular estas maniobras que mencionaba sobre la apertura y cierre ocular, las podemos ver en algunos síndromes como el Gibbons o incluso el Panayotopoulos. Ajá. El griego. Difícil. En la infancia. Entonces, esas pues se caracterizan por eso, ¿no? Porque al el niño exponerse a ciertos estímulos luminosos o a o sobre todo en este caso la fijación visual, precisamente por la estimulación de la corteza occipital, es cuando vamos a tener el estímulo. Entonces, en esta maniobra de fijation off que se denomina, el paciente está viendo o está fijando la vista en algo en específico, vemos la actividad epiléptica, el paciente cierra los ojos o en algunos tipos de maniobras, por ejemplo, se les ponen vidrios despulidos para que ya no puedan hacer una fijación y vemos precisamente cómo se para esta actividad. Entonces son maniobras que se hacen específicamente cuando tenemos sospecha de algún síndrome de este tipo. Perfecto. Perfecto, muchas. Me gustaría también, Iván, en el caso de la doctora Jimena como residente, que nos recordara cuánto mide la punta, cuánto mide la onda lenta, cuánto mide la onda aguda, que es estos paroxismos que inicialmente describías, doctora Jimena. Entonces, recuérdanos cuándo es punta onda aguda, cuándo es onda lenta, y estos paroxismos que tú ves aquí que describiste inicialmente. Adelante. Pues la punta sería de 20 a 70 milisegundos, la onda aguda de 70 a 200, la onda lenta de más de 200. ¿Y cuál fue la segunda pregunta, verdad? Sí, justamente estos paroxismos, ¿cómo los caracterizarías? O sea, tú ya describiste cuánto es una punta, una aguda, ¿cómo los describes? Justo me parecerían polipuntas, o sea, como que comienza con polipuntas y posteriormente una onda lenta. Muy bien. ¿Y como cuántas te cabrían? Aquí Iván sí nos señala justo ahí en el segundo o en el segundo o en el cuarto segundo. Tú tienes esto que describes como polipunta onda. ¿Como cuántos de esos cabrían en ese segundo? Pues aproximadamente 2. Es que, o sea, me parece ver primero la polipunta onda y una onda lenta y después que sigue una onda lenta. O sea, no sé si podrían ser 2 en un segundo. Correcto, son 2. Y en estas epilepsias 2,
2,5, ¿no? Podríamos considerar de polipunta honda. No sé si estás de acuerdo, Iván. Sí, estoy de acuerdo. Les marqué ahí el segundo, pero Segundo. estoy de acuerdo que es polipunta onda lenta y de hecho un poquito después vemos una punta onda lenta como para hacer la comparación, ¿no? Claro que el otro también es polipunta, creo incluso, ¿no? Correcto. Pero aquí, doctora Jimena, igual, si hablamos de epilepsias generalizadas, estos paroxismos que se describen de manera ictal o interictal, también eso vamos a describir estos patrones, ¿de cuántos hertz esperarías ver tú por segundo? De 2 a 3 Hz. 2 a 3 hertz es si fuera ausencia, pero en el caso de polipunta honda, no de punta honda, ¿como cuántos hertz esperarías para una epilepsia, por ejemplo, mioclónica, que ves más patrones de polipunta honda? De lo que llegué a leer era de 3.5 a 3.9, pero igual de 4 a 6 Hz. Sí, esperaríamos como verlas más rápidas. Tenemos también, me gustaría si la doctora Acevedo nos comenta, porque tenemos punta onda lenta, variante lenta. De pronto esta está como intermedia. No sé si nos pudieras comentar un poco al respecto. Sí, claro, pues precisamente como comentaba ahorita un poquito Jimena, o lo más típico o donde más vemos esta punta onda lenta es en las ausencias, ¿no? Entonces, en las ausencias típicamente se describe una frecuencia de 3 Hz. En la literatura nos dicen que puede ir de 2,5 a 3,5 Hz, pero lo típico pues es o se deja como a mitad de 3. Y cuando hablamos de punta onda lenta, hablamos pues de una menor frecuencia, que puede ser menor a 2, de 2 hacia abajo Hertz. Ok, acá lo moví a una época donde se ve un poquito más limpio, más punta onda lenta, aunque también tiene entremezcladas unas polipuntas al final, pero este brote de actividad de esta nueva época creo que se ve un poquito más organizado como para que de repente hagas o sea, esto que estás mencionando lo describas acá. Acá vemos, ¿qué vemos acá, doctora Acevedo, en esta otra época? Sí, bueno, igual voy a describir la mayor parte del electroencefalograma. Tenemos una época de 10 segundos y un electroencefalograma digital en un montaje longitudinal anteroposterior doble banana. Y bueno, igual nuestros filtros se me borran un poquito, me parece el de baja está en 0.5, el de alta en 70, la sensibilidad está en 75. Y bueno, nuevamente es un poquito difícil ver el ritmo de base porque lo vemos un poquito atenuado. Yo diría que aproximadamente unos 3 Hz sin un gradiente antero-posterior. Eso nuevamente me haría pensar en que probablemente el paciente se encuentra en sueño. Y a partir de nuestro segundo 3, vemos el inicio de grafoelementos que pues nuevamente tienen estas características de punta onda lenta. En este caso, como comentaba el doctor, sí parece más, al menos de inicio, una punta onda lenta. Ya en las últimas épocas de la actividad vemos algo que pudiera ser como polipunta, pero principalmente, pues generalmente tomamos como el grafoelemento que más persiste, y en este caso yo diría que es la punta onda lenta, y que sería de aproximadamente 2,5, 2 Hz, tiene una duración de 4 y medio segundos. Perfecto, perfecto. ¿Algo más? Iris, sí. Me gustaría la doctora Jimena si tuviera algo más que agregar, porque esto sí tenemos una consulta y la doctora está rotando con nosotros, donde vemos muchas epilepsias y genéticas generalizadas, y dentro de ellas idiopáticas generalizadas, como es este patrón que vemos en ausencias. No sé si quisieras comentar o añadir algo más a lo que dijo la doctora Acevedo. Pues sí, que en las crisis de ausencia normalmente vemos una frecuencia de 3 Hz que empieza y termina de manera abrupta,
y que este electro ahorita está predominando la actividad en las regiones frontales. Y igual empieza de manera abrupta porque justo, o sea, como que vemos todo lo que decía la doctora Nadia, de que la actividad, aparte de que tiene los filtros, está como atenuada y de repente empiezan los grafoelementos de manera abrupta. Y pues eso nos puede indicar una crisis. Gracias. Sí, Iván, justamente siempre nosotros insistimos que cuando vemos este patrón de punta onda lenta de 3 Hz, que inicia como más rápido, después tiene los 3 Hz y después termina un poquito más lento, que también es otra característica de este patrón de ausencia, siempre es ictal. Entonces, para nuestros oyentes, siempre que vemos esto, el paciente está teniendo una crisis. La ausencia puede ser invisible al ojo humano. Si se fijan, aquí es 1, 2, 3, 4, 5 segundos. A veces es imperceptible para el observador que el paciente tuvo un evento de ausencia. Entonces, decir que esto siempre quiere decir que el paciente está teniendo crisis. Puede haber otros patrones también que llamamos interictales en ausencia, pero es muy importante saber que aquí siempre es ictal. Perfecto, qué buen comentario e interesante percepción. Coloco este que es tomado del mismo paciente, es un brote mucho más pequeño, de algo más de un segundo, de algo menos de un segundo, si se pudiera decir, donde claramente se observa una variabilidad de patrones. Voy a volver al que inicialmente eh, vimos, revisamos para ir hablando de diagnósticos. Así que vamos, como lo digo, cerrando. Doctora Jimena, ¿cómo cerraría este caso desde el punto de vista neurofisiológico, como lo dijimos? ¿Qué diagnóstico le pondría a este paciente? Y de pronto me muevo hacia el otro para ver en qué espectro de pacientes estamos hablando. Doctora Jimena me escuchó, ¿cierto? Sí. Bueno, dale. Pues de acá, pues como a todo lo que hemos estado describiendo, y pues que la frecuencia ha estado entre 2, 3 Hz, consideraría que el diagnóstico podría ser una epilepsia de ausencias infantiles. Perfecto. ¿Y la doctora Acevedo? Sí, sí, considerando también, pues, también las épocas siguientes que nos mostró y que son del mismo paciente, creo que sí, bueno, diría que es una epilepsia generalizada, probablemente idiopática o genética, y sí me decantaría más tal vez por una ausencias infantiles o juveniles. Ok, ¿qué opinan de las polipuntas? ¿Cómo mencionan dentro de pronto de la conclusión? O no sé si lo dejan más como generalizadas, de pronto que haya algún también espectro mioclónico por ahí, por las polipuntas que están viéndose. ¿Cómo lo mencionarían? Sí, claro, la polipunta onda lenta pues es muy característica precisamente de las mioclonías, ¿no? Entonces ahí tal vez podríamos pensar en un síndrome de epilepsia mioclónica juvenil. Sin embargo, por el resto de las características y en particular por lo que nos comentaba o hacía énfasis la doctora Iris de que mioclónica juvenil se caracterizan un poquito más por esta frecuencia de 4 a 6 Hz, sí hay algunas, digamos, como subtipos de ausencias que precisamente se acompañan de mioclonías, entonces pudiéramos tal vez encasillarlo dentro de este mismo espectro. ¿Qué opinas, Iris? No sé si quieras hacer alguna anotación. Sí, justamente muy interesante porque aquí nosotros lo que vemos es que estas epilepsias clínicamente epilepsia mioclónica juvenil puede acompañar, si los llamamos subsíndromes o fenotipos con ausencia. Entonces vemos un patrón de crisis de ausencia con un patrón de mioclonías como polipunta onda, en donde la ausencia siempre es ictal 3 Hz, pero la polipunta onda de 4 a 6 Hz puede ser ictal, se puede haber una crisis mioclónica, siempre
las imitamos, ¿verdad? Aunque a veces las mioclonías son muy intensas, los pacientes se pueden caer. O patrones interictales de polipunta onda. Entonces, cuando vemos ambos patrones en el electro, pensamos que puede ser una epilepsia mioclónica juvenil con ausencia, o bien, como decía la doctora Acevedo, una epilepsia de ausencia de la niñez que evolucionó a mioclónica juvenil, y menos frecuente una epilepsia de ausencias juveniles. Ahí probablemente no, normalmente la ausencia juvenil lo que predomina ya es la tónico-clónica generalizada, la mioclónico-tónico-clónica, pero ya los patrones de punta onda de 3 Hz ya no los veríamos tan frecuentemente como en la ausencia de la niñez. También resaltar, acuérdense, es diferente si el paciente está o no medicado. Este paciente podríamos pensar que no está medicado porque tiene esta actividad generalizada. Recuerden que los fármacos en estas epilepsias, lo que está descrito es que rompen la punta onda. Este paciente ni en sueños se rompe o se fragmenta. Entonces, o no está medicado, o puede ser un paciente medicado y este puede ser pronóstico a que puede no estar respondiendo también a la medicación, porque no está rompiendo la punta o la polipunta onda lenta. Entonces, esto a veces nos orienta que puede ser un paciente que pudiera tender más hacia farmacoresistencia, o acuérdense que a veces la farmacoresistencia aquí puede ser persistencia a lo mejor de mioclonías o de ausencias, porque la verdad la mayoría se controlan de crisis generalizadas. Entonces, también observar como este tipo de patrones, saber si está el paciente medicado o no, porque eso puede cambiar también la morfología del electro y el pronóstico de la respuesta a tratamiento. No sabía que era el mismo paciente, pero muy interesante, porque a veces también la medicación o la medicación no adecuada podría darnos este patrón que no es de una polipunta de 4 a 6, sino un poquito más lenta. A veces también eso puede suceder como cambios en el electroencefalograma. De acuerdo, Iris. A veces incluso cuando utilizamos la motrigina, la lamotrigina puede no solo, pues como tú lo decías, fragmentar esa actividad y hacernos pensar a veces o confundirnos con otros tipos de crisis. Por eso, como ustedes lo dijeron al principio, utilizar otros tipos de montaje y otras estrategias para tener claridad de que sean epilepsias generalizadas, creo que es importante. Pues ha sido una muy interesante conversación. Gracias a todos por la participación, y voy a ir quitando esto por acá. Pues nada, los invitamos a todos a escuchar nuestros espacios. Lógicamente que aquí no quisimos abordar todo, probable, porque si no nos quedamos sin capítulos. No, es broma, pero podemos ir avanzando probablemente hacia temas más específicos. Ya hay propuestas de hacer uno solo de movimientos oculares, de pronto hacer algunos unos subtipos de epilepsia generalizadas. Así que estoy seguro que desde ya comprometo a la doctora Iris para que esté en otro espacio con nosotros y sigamos proponiendo la conversación para hablar de electroencefalografía. Claro que sí, muchísimas gracias a todos. Esto esperamos que les ayude. También muy importante recalcar que estas epilepsias pueden aparecer o pueden diagnosticarse a cualquier edad, si bien predominan en la niñez, también pueden presentarse en adolescentes, también pueden persistir hasta la edad adulta, y en el caso de nosotros que predominantemente vemos población adolescentes y adultos, se confunden con epilepsias focales. Entonces, estas epilepsias pueden, les digo, iniciar predominantemente en la niñez o en la adolescencia, pero persistir hasta edades del adulto. Es como lo que me restaría comentar. No es raro que estos síndromes se presenten también en adultos y que veamos estos patrones y no confundirlos con epilepsias focales. Muchas gracias. Doctora Acevedo, doctora Jimena, ¿sí algún comentario para cerrar? Bueno, pues igual, si quieres. No, dale, Jimena. Pues igual asociar lo que mencionábamos de las maniobras de activación, tener en cuenta que siempre el paciente, si es que no llega a estar medicado, si es que llegamos como a hiperventilar mucho al paciente, puede llegar a ser una crisis generalizada. Entonces, pues siempre tener como cuidado con eso. De acuerdo. Sí.
Sí. Bueno, y por mi parte, doctora Iván, agradecer mucho la oportunidad que nos ha brindado. Y pues como mensaje también, yo haría mucho énfasis en la cuestión clínica. Si bien el electroencefalograma siempre va a ser una gran herramienta, sabemos que hay ocasiones en las que la actividad puede parecer generalizada por una rápida bilateralización o por muchas otras causas, entonces también siempre hacer mucho énfasis en la clínica de nuestro paciente para poder interpretarlos de manera conjunta. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, seguirnos. Esperamos que sigamos hablando de eje, sigamos proponiendo esta conversación como en las perspectivas de cada grupo, la metodología es diferente y eso contribuye con que todos lo hagamos mejor, que es lo que buscamos con este tipo de sesiones. Muchas gracias y por favor síganos en A la de Podcast y continúen haciendo comentarios y preguntas para proponer nuevas sesiones educativas y nuevas estrategias para lo que todos queremos, que es aprender más. Hasta luego. Gracias, hasta luego. La conversación no termina aquí. La investigación avanza y tú eres parte de ella. Síguenos para dominar las últimas actualizaciones de la epilepsia. Esto es A la de Podcast. Hasta un próximo episodio.